Bien, estimados hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Chacón, soy de la ciudad de Santiago y queremos, a nombre de Literatura con Propósito, darles la cordial bienvenida a esta conferencia. Ustedes ya saben de qué se trata más o menos este ministerio. Es un ministerio que busca, por medio de la literatura, que se entrega en forma gratuita, cooperar y bendecir a los pastores y a través de ellos a las iglesias. Así que hoy día, con mucho agrado, tenemos para compartir esta noche y 2 sesiones mañana en la mañana, Dios mediante, un libro del pastor Glenio que se titula Vaso en las manos del alfarero, y que vamos a estárselos enviando posteriormente, después de realizada esta conferencia, a sus email, el libro en formato PDF. De manera gratuita les va a llegar a todos los que hayan participado de este evento. Así que queremos saludar cariñosamente a todos los pastores del norte de Chile, La Serena, Copiapó especialmente y sus alrededores. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias por darnos la oportunidad de lavar vuestros pies con la palabra del Señor, siempre con la única intención de animarlos a seguir adelante, a servir al Señor, a ser fieles y colocar estos recursos al servicio de ustedes para que puedan desarrollar de una mejor manera vuestro servicio al Señor, vuestro ministerio. Quisiera entonces concederle a Óscar Ferrada unas palabras también de saludo, y luego, dado que nos costó, como en la primera sesión, tenemos 89 participantes, vamos a proceder inmediatamente a la primera sesión de esta noche. Pero antes, un saludo de Óscar para todos ustedes. Sí, estoy muy contento de poder tener de nuevo esta instancia aquí en Copiapó. Recuerdo cuando lo hicimos con Glenio ahí en ese hotel, que fue en el Hotel Las Pircas, que fue de mucha bendición. Sí. Esperamos que este nuevo aporte de Glenio también, como tú decías hace poco rato, realmente nos aporte en nuestro trabajo delante del Señor. Y lo más importante, que a pesar de las circunstancias que nos impiden que estemos físicamente, presencialmente, bueno, tenemos esta posibilidad a través de la tecnología de poder vernos nuevamente y ver a Glenio y poder escuchar a Glenio nuevamente. Así que Amén. Un gustazo de tenerlos acá en Copiapó de esta forma, virtualmente. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta linda oportunidad que nos concedes. No podemos estar físicamente presentes, pero estamos unidos por la preciosa comunión de tu Espíritu Santo, que nos permite a la distancia seguir siendo uno, seguir siendo una sola iglesia, un solo cuerpo. Queremos encomendar a ti, Padre nuestro, esta sesión de esta noche y las 2 sesiones de mañana en la mañana, para que estén sujetas a tu perfecta voluntad. Encomendamos, Señor, estas reuniones para que sean guardadas de toda interferencia, de toda oposición, que tú nos permitas, Señor, con éxito llevarlas a cabo para que tu palabra corra y sea glorificada. Amén. Bendecimos a cada uno de las personas que se ha conectado. Tú tenías preparado este momento y tú has convocado y has llamado a cada uno a esta sesión. Amén. Bendecimos a Glenio y rogamos que la preciosa unción de tu Espíritu Santo le acompañe en esta administración, dándole el énfasis y la perspectiva que tú quieres darle, especialmente para los pastores del norte de Chile. Bendecimos a Sandra, que va a traducir, para que tú pongas claridad y pongas también inspiración para ella compartir de manera clara las palabras y el sentir de Glenio. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, sujetamos todo, Padre, al precioso nombre de tu amado Hijo, y nos disponemos para ser iluminados por tu precioso Espíritu Santo. En Amén. el nombre de Jesús, amén.
Amém. Amén. Entonces, como yo tengo las 22:20, vamos a proceder inmediatamente a entregar a Glenio y todos apagamos nuestro micrófono y si ustedes pinchan poner vista del hablante, entonces podrá verse Glenio y Sandra en la pantalla solamente cuando ellos estén hablando. Adelante, Glenio, bienvenido a Chile, aunque sigues en Brasil, y bienvenida Sandra, aunque sigue em Paraguai. Assim mesmo. É um grande prazer a gente poder estar reunidos em torno da palavra do Senhor. É um prazer enorme poder estar reunidos alrededor da palavra do Senhor. Lá em Copiapó, eu tive o meu batismo num temblor. Em Copiapó, eu tive meu bautismo em temblor. Que eu achava que era um terremoto. Que eu pensava que era terremoto. Mas foi apenas uma mexida de terra. Pero solamente foi que se moveu pouco a terra. Hoje eu estou um pouco distante de vocês, não posso abraçá-los profundamente, como eu teria vontade de fazer. Hoje estou pouco lejos de cada de vocês e não les puedo abraçar como realmente me gostaria hacerlo. Eu vou colocar aqui rapidamente a máscara. Vou a poner rapidamente a máscara. Por causa do vírus. Por el vírus. Só que não é o vírus do coronavírus. Pero no es el virus de la COVID-19. É o vírus do humanismo na história da igreja. Es el virus del humanismo en la historia de la iglesia. Nós estamos vivendo uma pandemia humanista nesta igreja pós-moderna. Estamos viviendo en una pandemia humanista en esta iglesia pós-moderna. E nós precisamos de uma revelação especial do Senhor para as nossas vidas. Y necesitamos de una revelación especial del Señor para nuestras vidas. Nós estamos assistindo os governantes do mundo tentando desestabilizar a igreja. Estamos asistiendo a los gobernantes de este mundo intentando desestabilizar la iglesia. E muitas vezes nós ficamos acovardados diante desta perseguição que eu estou chamando de a pandemia espiritual. Y muchas veces estamos como que sintiéndonos cobardes delante de esta posición que yo llamo pandemia espiritual. Espiritual. Nós precisamos de uma revelação especial do Senhor para enfrentar esta crise. Y necesitamos de una revelación especial del Señor para poder enfrentar esta crisis. Eu acho que na história da igreja nunca tivemos algo semelhante. Yo creo que en la historia de la iglesia jamás tuvimos algo semejante a eso. E só o Senhor para nos manter firmes na pregação do Evangelho. Y solamente el Señor para mantenernos firmes en la predicación del Evangelio. O tema desse nosso encontro é o vaso nas mãos do oleiro. El tema de este encuentro nuestro es vaso en las manos del alfarero. O profeta Jeremias é chamado por Deus a visitar a casa do oleiro. El profeta Jeremías es llamado por Dios a hacer una visita hasta la casa del alfarero. Em Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 4, nós temos aqui na palavra de Deus um convite ao profeta a tomar uma posição.
En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos de 1 a 4, tenemos una invitación de Dios que se vaya hasta la casa del alfarero y que tome una posición. Por favor, Sandra, Vamos pode a ler leer. esse texto. Bueno, Jeremías 18, de 1 a 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esse texto está ligado com Israel. Ese texto está como que atado a Israel. Mas ele também se refere à criação da humanidade. Pero él también hace referencia a la creación de la humanidad. Fui à casa do oleiro e não deu outra. Fui O oleiro... a la... Pode falar. Bueno, fui hasta la casa del alfarero y no pasó otra cosa. O oleiro estava trabalhando nas rodas e o pote que ele estava fazendo estragou-se. El alfarero trabajaba sobre la rueda y el vaso que él hacía se descompuso. Sempre que pote de barro que está sendo trabalhado sai do gosto do oleiro, ele desmancha e faz outro para que não se perca aquele barro. Siempre que el alfarero está trabajando sobre la rueda y hace algo que no le gusta, él deshace para que no se pierda el barro. O que aconteceu conosco lá no Jardim do Éden? ¿Qué pasó con nosotros en el Jardín del Edén? Quando Deus nos fez do barro e nos tornou seres humanos, humano significa aquele que vem do humus. Cuando Dios nos hizo del barro y nos hizo como humanos, y humanos significa que venimos del humus, nós fomos estragados. Nosotros fuimos como que nos volvimos descompuestos. Deus fez um vaso bom, mas o vaso acabou se desmontando. Dios hizo una buena vasija, pero esta vasija se descompuso. Assim Deus propôs desmanchar esse vaso estragado e fazer um outro vaso bom. Entonces Dios se propuso a deshacerse de aquel vaso que se había descompuesto y hacer otro bueno. A obra de Cristo na cruz tem como ênfase refazer este vaso avariado. Y la obra de Cristo en la cruz tiene justamente ese objetivo de rehacer este vaso que se había perdido. Quando Jesus foi crucificado, Deus nos crucificou juntamente com ele, destruindo o velho Adão. Cuando Jesús fue crucificado, Dios nos crucificó juntamente con él para justamente destruir este Adán que se había descompuesto. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele nos torna um novo homem. Y cuando Jesús resucita de entre los muertos, él nos hace un nuevo hombre. Esta é a mensagem alvissareira do cristianismo. Y este es el mensaje bien claro y directo del cristianismo. É a coisa mais preciosa que nós temos, é a mensagem da desconstrução do velho e da construção do novo. Y ese es el mensaje justo el más preciado y maravilloso, que es la desconstrucción del viejo y la construcción de un nuevo. A graça de Deus é suficiente para regenerar o homem degenerado pelo pecado. La gracia de Dios es suficiente para regenerar al hombre que se había degenerado. O vaso estragado foi
desfeito na cruz em Cristo e um novo vaso foi reconstruído na ressurreição juntamente com Cristo. Esa vasija que se había descompuesto fue destruida en la cruz y en la resurrección fue hecha otra completamente nueva. No século XIX, houve uma mensagem de aceitar a Jesus muito propagada, principalmente por Charles Finney. En el siglo XIX, Charles Finney empezó un mensaje que es bien diferente de eso, a donde la persona acepta a Cristo. Na verdade, o que nós precisamos não é aceitar a Cristo. En realidad, lo que necesitamos no es aceptar a Cristo, Foi Cristo quem nos aceitou. porque en realidad Cristo nos aceptó. E nós precisamos é morrer para que Ele venha viver em nós. Y nosotros necesitamos morir para que Él venga a vivir en nosotros. Durante toda a minha vida cristã, até os 30 anos, Hasta los 30 años, en toda mi vida cristiana, eu tentava viver o cristianismo, mas simplesmente não conseguia. yo intentaba vivir el cristianismo, pero yo no lograba. Adão não consegue viver a vida de Cristo. Porque Adán no puede vivir la vida de Cristo. Nós não podemos viver o cristianismo se o velho homem não morrer. Nosotros no podemos vivir el cristianismo si el viejo hombre no muere. Deus disse a Jeremias, no versículo 6 do capítulo 18, ele diz a Jeremias algo para Israel que também deve ser entendido para nós. En el capítulo 18 del libro de Jeremías, versículo 6, está escrito algo que era para Israel, pero también sirve para nuestro tiempo, que dice lo siguiente: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Deus poderia mudar a história de Israel Dios podría cambiar la historia de Israel e Ele pode mudar a nossa história. y también de la misma manera puede cambiar nuestra historia. Nós precisamos experimentar algo que é totalmente diferente do modelo religioso. Necesitamos experimentar algo que es totalmente distinto del modelo religioso. A igreja dos nossos dias passa por uma grande deficiência no âmbito da evangelização. La iglesia de nuestros días actuales pasa por una deficiencia en lo que corresponde a la evangelización. Nós podemos até encher as igrejas de gente, Hasta logramos llenar las iglesias de gente, tem muitas igrejas com bastante gente, porque tenemos muchas iglesias que tienen mucha gente. mas será que são novas criaturas? Pero ¿será que estas personas son nacidas de nuevo? Nós, neste livro, a gente procura fazer esta análise. Entonces, velho en este libro buscamos hacer este análisis. El viejo hombre precisa morrer. necesita morir. Não existe possibilidade de nós termos uma vida nova sem que o velho homem morra. No existe la posibilidad de que alguien tenga una vida nueva si es que el viejo hombre no murió. O homem foi criado muito poderoso. El hombre fue creado muy poderoso. No Salmo 8, os versos 3 e 4, ele fala que ele foi feito um pouco menor do que Deus, ou do que os anjos, como outra versão. En el Salmo 8
los versículos 3 y 4, él dice que el hombre fue hecho un poco más chico que los ángeles. Déjame encontrar aquí. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. A palavra anjos aí é Elohim. Esta palabra ángeles en el original es Elohim. Há uma ideia de ser uma pessoa poderosa de Deus. Es la idea de ser, que el hombre fue hecho una persona muy poderosa. Então, aconteceu algo na história do homem que ele se perdeu. Entonces pasó algo en la historia del hombre que él se perdió. A sua estrutura está encapsulada, esse poder está encapsulado. Ese poder está como que atrapado. Nós nascemos com uma potencialidade, porém sem nenhuma atualização deste poder. Nacimos con una potencialidad, pero con casi ninguna actualización de este poder. A semente tem toda a potência, mas não é uma árvore ainda. La semilla contiene toda potencialidad, pero todavía no es un árbol. Ato e potência são dois modelos utilizados na filosofia para tentar explicar o processo da história humana. Acto y potencia son dos modelos utilizados en la filosofía para intentar explicar el desarrollo de la historia humana. Nós temos uma grande potência, mas não temos a atualização disto. Tenemos una gran potencialidad, pero no tenemos la actualización de esto. Porém, o homem coletivo está chegando ao máximo do seu poder. Pero el hombre colectivo llega a lo máximo de su poder. O Adão coletivo hoje está dominando o mundo. El Adán colectivo hoy día está dominando el mundo. Este Adão coletivo é a característica da atualização de uma potência que Deus deu, o poder que Deus deu ao homem. Este Adán colectivo es la actualización de esta potencialidad que Dios dio al hombre. Agora, o que isso tem acontecido na história da igreja? Ahora, ¿qué ha ocurrido en la historia de la iglesia? A igreja de Laodiceia, ela não tem falta de nada. La iglesia de la Odisea no tiene falta de nada. Ela é abastada, ela é rica, ela tem toda a capacidade de fazer as coisas. Ella tiene toda la capacidad de hacer sus cosas, no le falta nada. Mas Jesus está do lado de fora. Pero Jesús está hacia afuera. É a igreja sendo dirigida pelo homem natural. La iglesia está siendo dirigida, gobernada por el hombre natural. Então, esse é o modelo que precisa ser desconstruído. Entonces, este es el modelo que necesita ser desconstruido. É o vaso de barro que se torna cheio de si. Porque es el vaso de barro que se vuelve lleno de sí mismo. Nós somos uma raça que busca o poder, a glória e a honra acima de tudo. Somos una raza que está todo tiempo buscando poder, honra y gloria más que todas las cosas. Então, qual é o projeto de Deus para a humanidade? Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios para la humanidad? É desconstruir este vaso estragado
que tem uma potencialidade para a sua própria glória. Es desconstruir ese vaso que está descompuesto y que contiene una potencialidad de autoglorificarse. Nós precisamos ganhar essa dimensão espiritual. Y necesitamos tener esta dimensión espiritual, ganar esta dimensión espiritual. O Senhor Jesus diz que a carne para nada aproveita. El Señor Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Ele não diz que a carne não faz nada. Él no dijo que la carne no hace nada. Ele diz que o que a carne faz não se aproveita nada. Él dijo que lo que hace la carne de nada se puede aprovechar. Então, quando a obra de Deus é feita pelo homem natural, ela se torna não é obra de Deus, é obra da humanidade, do que é humano. Entonces, cuando la obra de Dios es hecha de manera natural, ella no es de Dios, ella es de la humanidad, porque es hecha por el hombre, por su carne, por sí mismo. O homem optou em ser como Deus. El hombre hizo la opción de querer ser como Dios. Mas isso é essencialmente impossível. Pero en esencia eso es imposible. Ele desobedeceu voluntariamente e orgulhosamente às determinações divinas e se tornou uma espécie de super-homem ou semideus. Porque él quiso, él decidió desobedecer a las órdenes divinas y empezar a actuar con su propia potencialidad. E desta maneira querer ser como Deus. Então o projeto de Deus foi tornar Deus, Jesus, como homem, Cristo, homem. El proyecto de Dios fue exactamente entonces hacer que el Hijo de Dios pudiera volverse hombre, venir como hombre. Para desconstruir esta mania do homem de ser como Deus. Para desconstruir esta manía del hombre de querer ser como Dios. Nós temos uma tendência natural de onipotência, de autossuficiência. Tenemos una tendencia natural de omnipotencia y también de autosuficiencia. Então, qual é o propósito de Deus em desmanchar este vaso estragado? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en deshacer ese vaso que se descompuso? É mudar completamente o modelo do pecado. Es cambiar completamente el modelo del pecado. Santo Agostinho dizia que, sendo a natureza humana irremediavelmente depravada, San Agustín dijo que siendo la naturaleza humana completamente depravada y que no hay como transformarse, cambiarse. É tão impossível ao homem realizar as boas obras de Deus. Es tan imposible al hombre realizar las buenas obras de Dios quanto cardo produzir frutos. Quanto cardo producir frutos. Nós não temos condições, humanamente falando, de realizar a obra de Deus. Humanamente hablando, no tenemos condiciones de realizar la obra de Dios. A bondade humana está sempre envolta no seu egoísmo. Porque la bondad humana siempre está alrededor de su egoísmo. Mesmo os gestos mais altruístas e desinteressados estão contaminados pelo egoísmo humano. Aunque la persona quiera hacer lo mejor que pueda, siempre ese altruismo humano está ahí, siempre hay un interés por detrás. Por trás de muitos gestos
magnânimos se escondem objetivos perigosos, lucrativos. Por detrás de muchos proyectos enormes y buenos, encontramos objetivos egoístas. O egoísmo humano nunca se propõe a uma empreitada sem tentar auferir qualquer benefício. El egoísmo humano nunca va a proponer hacer algo sin que él pueda lograr algo. Por que há disputas, por exemplo, dentro da igreja? Porque hay peleas dentro de la iglesia. Por que Evódia e Sintique estavam como que discordando entre si? Porque Evodia y Sintique se peleaban entre sí, tenían una discusión. Parece que quando Paulo escreve a carta a Filipenses, ele estava com o foco naquelas duas irmãs que estavam tendo discórdias. Parece que cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él apuntaba a aquellas dos hermanas que tenían discordancias entre sí. O que falta, então, na vida das pessoas na igreja? ¿Qué es que falta en la vida de las personas en la iglesia? É exatamente a desconstrução de todo o seu modelo humanista. Y exactamente es la desconstrucción de todo su modelo humanista. A religião do homem é tremendamente utilitária e cheia de exigências nas entrelinhas. La religión del hombre es totalmente utilitaria y llena de exigencias entre las entrelíneas. Ela se preocupa com a conduta e com a acentuação do desempenho de cada uma das pessoas. Siempre está preocupada con el desarrollo y la conducta de las personas. A religião põe, por exemplo, vamos dar uma olhada em Isaías 28:10, que é regra, preceitos, alguma coisa para tentar coibir o comportamento de cada pessoa. Isaías 28:10. Vamos a leer Isaías 28:10, que dice siempre lo que está por detrás de todo eso. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, otro poquito allá. Pode continuar um pouquinho mais, Sandra. Bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. A religião sempre está colocando preceito e mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, tentando frear as pessoas. La religión siempre está intentando frenar, pero frenar de una manera a poner mandamientos, a poner renglones, reglas, y eso trae mucho cansancio. Mas o evangelho é descanso. Pero el evangelio es descanso. Agora, esse descanso só pode vir com a morte do velho homem. Pero ese descanso solo puede venir con la muerte del viejo hombre. O homem criado por Deus para ser o dominador desse mundo, ele acabou se perdendo totalmente. El hombre que Dios había creado para que pudiera ser el dominador de este mundo se perdió completamente. E ele agora vive ambicionando coisas importantes. Y ahora lo que él sí ambiciona es cosas grandes, cosas importantes.
ele constrói uma Babel, uma torre para chegar no topo e lá ele controlar o mundo. Él quiere construir una torre o como Babel para que llegara al top, al cielo, para poder controlar el mundo. Agora, Deus entra na história humana esvaziando-se. Ahora, Dios va a entrar en la historia humana vaciándose. Ele se torna, ele entra numa espécie de coador, num funil até a cruz. Y Dios entra como que como un colador, como eso que se pone así para poner cosas en la botella, no sé el nombre, como que se vació, se achicó para entrar en el mundo. Esse modelo de Deus esvaziando, ele tem como objetivo nos desconstruir, nos transformar totalmente. Y justo este modelo de Dios de vaciarse tiene como objetivo desconstruirnos. E isto é que entendemos o vaso na mão do oleiro. Y eso es lo que entendemos el vaso en las manos del alfarero. O coração do homem, o nosso coração, diz o profeta Jeremias, ele é desesperadamente perverso. El corazón, como dijo el profeta Jeremías, es desesperadamente perverso. E nós precisamos ser realmente tratados por Deus de modo radical. Y nosotros necesitamos realmente ser tratados por Dios de manera absoluta, radical. Os objetivos egoístas são os ingredientes ativos em tudo que um hipócrita faz. Los objetivos egoístas son los ingredientes que siempre están en todo lo que hace el hipócrita. O que vale para a religião é a aparência. Porque é lo o que que pode ser visto. Lo que la religión busca, lo que ella valora, es la apariencia, lo que la gente puede ver. O homem natural é egoísta, perverso, corrupto, enganoso e completamente injusto. El hombre natural es egoísta, perverso, corrupto, engañoso y completamente injusto. Então, qual é a saída que tem para este homem? Y bueno, ¿qué podemos hacer con este hombre? Tem que desmanchar completamente. Hay que deshacerle totalmente. Nós podemos educar uma pessoa. Podemos sí dar una educación a una persona. Mas isso só vai ajudar a fazer as coisas de modo mais arguto, mais cheio de tramas. Con la educación, la única cosa que vamos a lograr es que este hombre consiga disimular más sus actos. Não tem solução para o homem fora da obra da cruz. Porque no hay solución para el hombre fuera de la cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nesse caso ele tem aparência de piedade, mas nega-lhe o poder. El apóstol Pablo va a decir que el hombre viejo tiene el religioso tiene una apariencia de piedad, pero niega el poder. Uma prostituta maquilada é menos perigosa do que um hipócrita disfarçado numa religião de santidade simulada. Una prostituta, así como ella es, con su maquillaje y todo, es mucho menos peligrosa que un religioso hipócrita que quiere mostrar algo que no es.
Não tem solução para o homem a não ser a morte do velho homem. No hay solución para el hombre que no sea la muerte del viejo hombre. Não podemos nos iludir com este assunto. No podemos estar ilusionados con relación a esto. Aquele que me fez tem que desfazer tudo isto que aconteceu comigo. Aquel que me hizo tiene que deshacer todo lo que ahora pasó conmigo. Eu preciso ser desmanchado. Necesito ser deshecho, destruido. O meu problema está em mim. Porque mi problema está en mí. Eu preciso ser liberto de mim mesmo. Y yo necesito ser liberado de mí mismo. Por isso, o Evangelho de Jesus Cristo tem como objetivo crucificar juntamente com Cristo o meu eu. Por eso el Evangelio de Jesucristo tiene como objetivo crucificar consigo mismo mi yo, mi viejo hombre. Não adianta nós mascararmos este assunto. Y no sirve si queremos intentar maquillar un poco este tema. Vamos ler um pouquinho Romanos capítulo 6. Eu acho que aí nós precisamos parar um pouquinho. Romanos capítulo 6, versículos de 3 até 7. Vamos a leer un poco Romanos capítulo 6, los versículos de 3 a 7. Romanos 6, de 3 a 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eu acho que não há possibilidade de dizer com mais clareza do que aqui está. Creo que no hay posibilidad de que un texto sea más claro que este. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aqui não se trata de batismo em água. Aquí no está hablando del bautismo en las aguas. Batizados em Cristo Jesus. Porque el texto dice bautizados en Cristo Jesús. A preposição grega aqui é eis, La preposición griega es eis, que significa para dentro, que em significa direção a. que significa para dentro de, en dirección a. Fomos batizados para dentro de Cristo Jesus. Fuimos bautizados para dentro de Cristo Jesús. A palavra batizado significa mergulhar, imergir. La palabra bautizados significa zambulir, ser metido adentro.
ela tem um sentido daquele pano que você quer atingir e coloca dentro de uma tina cheia de tinta. Tiene el sentido de, por ejemplo, si tenemos una tela que queremos teñir y metemos dentro de un bol que está lleno de la tintura con el color que queremos teñir. E você batiza, você joga ali dentro. Entonces, bautizar es como meter esta tela dentro de esta tina que estaba llena de ese producto con color que queríamos tener. Então, nós fomos batizados em Cristo Jesus. Entonces, fuimos bautizados en Cristo Jesús, Na sua morte. en su muerte. Isso significa que aquele vaso que havia se estragado está num processo de ser refeito. Eso significa que aquel vaso que se había descompuesto está en un proceso de ser hecho otra vez. E ele enfatiza no versículo 4 que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Y en el versículo 4 dice que realmente fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Fomos inseridos, mergulhados com ele na morte. Fuimos metidos adentro, como que zambullidos, metidos adentro del cuerpo de Cristo en su muerte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, Para que, de la misma manera como Cristo después fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, assim também andemos numa vida nova. así también nosotros andemos en una vida nueva. Olha, eu entendo perfeitamente o vaso que se estragou sendo desmanchado aqui. Yo veo muy bien ese vaso que se descompuso ser totalmente deshecho E refeito por meio da obra de Cristo. y hecho otra vez por medio de la vida de Cristo. No versículo 5 ele diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Y en el versículo 5 dice, porque si fuimos unidos con él en la semejanza de su muerte, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Eu não tenho dúvida de que aqui nós temos exatamente a história do oleiro. A mí no me queda ninguna duda que tenemos aquí exactamente la historia del alfarero. O vaso estragado, ele é desmanchado e feito um novo vaso. Ese vaso que se descompuso fue destruido y hecho otro nuevo vaso. Nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Fuimos unidos con Cristo en la semejanza de su muerte, para que nós ganhemos a dimensão da sua ressurreição. para que podamos ganar la dimensión de su resurrección. O verso 6, Paulo diz, sabendo isto. En el versículo 6 leemos, sabiendo esto. Sabendo isto o quê? Pero ¿qué es que tenemos que saber? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Tenemos que saber que fue crucificado con él nuestro viejo hombre. Para quê? ¿Y para qué? Para que o corpo do pecado seja destruído. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Olha aqui o vaso estragado sendo destruído. Entonces, aquí encontramos este vaso que estaba descompuesto siendo destruido.
a fim de não servirmos mais o pecado como escravos. a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aonde foi que nós morremos? ¿Y a dónde fue que morimos? Na cruz com Cristo. En la cruz con Cristo. E onde foi que ganhamos uma nova dimensão de vida? ¿Y a dónde ganamos una nueva dimensión de vida? Na ressurreição com Cristo. En la resurrección con Cristo. Eu não tenho outra expectativa para o homem senão esta mensagem do alfarreiro. Yo no tengo otra expectativa para el hombre sino ese mensaje del alfarero. Tem que ser desconstruído todo o nosso sistema religioso baseado em nós mesmos. Todo el sistema religioso que se basa en nosotros mismos tiene que ser destruido. D.L. Moody diz que caiar a bomba não torna a água pura. D.L. Moody dice que blanquear la bomba no hace con que el agua se vuelva pura. Nós precisamos de uma transformação radical. Necesitamos una transformación radical. O pensador Carl Gustav Jung, ele afirmou o seguinte. El pensador Carl Gustav Jung dijo lo siguiente. O homem é um enigma para si mesmo. El hombre es un enigma para sí mismo. Está se tornando cada vez mais óbvio que o maior perigo para a humanidade não é a fome nem os micróbios. Se vuelve cada vez más claro de que el más grande peligro de la humanidad no es ni las bacterias, los virus, microbios o el hambre. Não é o câncer, No es el cáncer, mas o próprio homem. pero sí el propio hombre. O homem é o grande perigo para a humanidade. El hombre es el gran peligro para la humanidad. Não há exagero nessa declaração, Y no hay ninguna exageración en esta declaración. pois tudo que o homem toca, ele perverte. Porque todo lo que toca el hombre, él pervierte. Se Deus não salvar o homem do seu egoísmo teomaníaco, Si Dios no salvar el hombre de su egoísmo teomaníaco, o homem destruirá a terra e a humanidade. el hombre va a destruir la tierra y la humanidad. Vocês concordam com isso ou não? ¿Ustedes están de acuerdo? O que nós estamos vivendo nesta pandemia é um pandemônio. Lo que estamos viviendo en esta pandemia es un pandemonio. Nós estamos assistindo uma humanidade sendo destruída por uma liderança de homens totalmente dominados por egos insuportáveis. Estamos viendo la humanidad siendo destruida por una clase de hombres totalmente perversos, descontrolados. Não tem outra solução para a humanidade senão um novo homem criado em Cristo Jesus. Y no hay otra solución para la humanidad que no sea un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Agora, falando diretamente para nós, pastores e líderes, Y hablando directamente a nosotros, pastores, líderes, o que nós estamos pregando para as pessoas que vêm às nossas reuniões? ¿qué estamos predicando para las personas que se acercan a nuestras reuniones? Estamos pregando psicologismos, Estamos predicando psicología,
Estamos tentando fazer com que as pessoas melhorem, Estamos intentando hacer con que las personas mejoren, que elas se desenvolvam usando métodos de coach, que ellas se desarrollen mejor utilizando esa metodología de coach. ou nós estamos anunciando que para elas a única solução é ser desconstruída, desmanchada, mortas com Cristo e ressuscitadas em novidade de vida. O estamos enseñando que ellas realmente necesitan ser destruidas, deshechas completamente a través de la muerte de Cristo y recibir una vida nueva en Cristo Jesús. Se não estamos fazendo isso, nós precisamos de mudanças radicais. Y si nosotros no estamos haciendo eso, necesitamos de cambios radicales. É hora de pedir ao Senhor nesse tempo, Y es hora de clamar al Señor en este tiempo. não me permitas deixar passar esta hora tão significativa Señor, no permitas que yo deje pasar este momento tan significativo sem anunciar aquilo que é prioritário no teu reino. sin anunciar lo que es prioridad en tu reino. O Evangelho de João, ele vai até o capítulo 11 falando dos milagres, dos 7 milagres que Jesus realizou como testemunho da sua messianidade. El Evangelio de Juan va hasta el capítulo 11, hablando de 7 milagros que Jesús realizó mientras fue un hombre aquí en ese mundo. Do capítulo 12 em diante, nós entramos no período da última semana de Jesus. Y del capítulo 12 en adelante entramos en el periodo de la última semana de Jesús. João gasta os capítulos de 12 até 21 falando da morte, da ressurreição, dos efeitos da morte e da ressurreição do Senhor para a vida dos seus discípulos. Juan va a gastar de los capítulos 12 hasta el capítulo 21 hablando de los efectos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. E nós, às vezes, ficamos gastando muito tempo com outros assuntos que podem até ser bons, mas não são os essenciais. Y nosotros muchas veces gastamos tiempo con tantos otros temas que realmente pueden ser buenos, pero no son esenciales. O que nós precisamos de ênfase é exatamente na obra de Cristo, na obra vicária do Senhor Jesus, para desmanchar o vaso estragado e refazer o vaso novo. Y lo que necesitamos apuntar en realidad es esta obra de desconstrucción del hombre viejo y el hecho de que en la cruz y a través de la resurrección fuimos hechos un nuevo hombre en Cristo Jesús. O Dr. Oswaldo Chambers, ele tem uma frase muito pertinente para este momento. Y el Dr. Oswald Chambers tiene una frase muy pertinente para este tema que estamos hablando. Se eu não pregar a Cristo crucificado, si yo no predico a Cristo crucificado, eu sou um traidor de Jesus Cristo. Yo soy un traidor de Jesucristo. Porque ele veio para esta hora. Porque él vino para esta hora. Ele veio para a cruz e para nos libertar de nós mesmos. Él vino para la cruz y para liberarnos de nosotros mismos. Se eu anunciar outras coisas que não seja Cristo crucificado,
Y si yo anuncio otras cosas que no sea Cristo y este crucificado, eu estou traindo a sua missão. estoy traicionando su misión. Então, é este o objetivo do livro O Vaso nas Mãos do Oleiro. Y ese es el objetivo del libro Vaso en las manos del alfarero. Que Deus nos conceda a graça de entender Y que Dios nos conceda la gracia de entender que nós não somos pregadores de estimular o velho homem a se desenvolver, que nosotros no somos predicadores para estimular el viejo hombre a desarrollarse, mas sim a que ele ganhe uma experiência de morte em Cristo Jesus. mas sí que él pueda ganar una experiencia de muerte en Cristo Jesús. Vamos orar. Vamos a orar. Nosso Pai, concede-nos o privilégio Nuestro Padre, concédenos el privilegio de crer de creer que nós estamos crucificados com Cristo que nosotros estamos crucificados con Cristo e que não temos nenhum direito neste mundo, y que no tenemos ningún derecho en este mundo, que a única realidade para a nossa vida y que la única realidad para nuestra vida é Cristo vivendo em nós. es Cristo viviendo en nosotros. O Senhor faz esta obra em cada um de nós, Señor, hace esta obra en cada uno de nosotros, para que em tudo Cristo Jesus seja glorificado. para que en todo Cristo Jesús sea glorificado. No nome dele que nós oramos. Y es en su nombre que oramos. Amém. Amén. Gracias damos al Señor por esta administración que hemos tenido. Bendito sea su nombre. Y tal como se nos ha dicho, Vaso en las manos del alfarero trata de cómo Dios transforma al hombre. Y espero que nos haya quedado claro la tesis fundamental presentada, que la clave está en el cómo somos transformados. Y se nos ha dicho que no somos transformados mediante la psicología, ni empoderando al viejo hombre, ni educando al viejo hombre, sino dando cuenta de lo que Dios ha hecho, que es llevarlo a la cruz, llevarlo a la muerte juntamente con Cristo. Y la única Amén. posibilidad de ser un nuevo hombre es resucitando con Cristo. Aleluia. Esa es la tesis fundamental que ha sido presentada y alabamos a un Dios que es capaz de transformarnos de esa manera, de una manera tan sabia y gloriosa. Amén, mis queridos pastores. Amén. Hemos sido bendecidos, hemos tenido una asistencia de 92 conexiones y alabamos al Señor por eso. Y recuerden que continuamos mañana con la gracia del Señor. La invitación es a las 10, pero ahora a las 10 de la mañana. Y para tal efecto les pedimos que se comiencen a conectar a las 9:45 hora chilena, para que dentro de lo posible podamos comenzar a las 10 de la mañana. No sé si mi hermano Miguel Bustamante, al cual le damos las gracias porque nos está ayudando con toda la parte logística para esta conexión, ¿tuviera alguna recomendación que hacernos, hermano Miguel? No, mi hermano, ninguna. Todo bien. Les voy a enviar, bueno, a usted, al que usted me diga, le voy a enviar la grabación porque esta reunión se está grabando, Ya. para que los hermanos no pierdan la provisión de la palabra recibida el día de hoy. Eso. Ok, muy bien. No sé, Oscar, ¿alguna palabra final, algo que agregar? ¿Estaría todo dicho o algo que recordar? No más que tratemos de cumplir con el horario mañana, eso sería lo más importante, que tratemos Sí. de estar a las 9:45, como tú manifestabas,
Eso les Ya. va a ser súper relevante en el transcurso de la mañana. Sí. Recuerden que mañana es otro ID y otra contraseña. La de hoy día no les sirve para mañana. Así que revisen en su email o en su WhatsApp las nuevas coordenadas para conectarnos mañana. Amén. Amén. Entonces, Amén. bendecidos con la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Glenio está una hora más tarde que nosotros. Y Tem lo mismo- agora meia-noite e 20. sí. Y lo mismo Raúl, que está en Argentina, también está una hora más tarde que nosotros, así que les vamos a dejar en libertad para que puedan descansar. Y si el Señor nos regresa esta noche, nos vemos mañana. Amém. Buenas Amém. noches, bendiciones. Boa noite. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Saludos a todos. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Hasta mañana. Adiós. Bendiciones. Que el Señor te bendiga mucho. Chao. Chao, Sandra. Adiós. Dios Chao, bendiga. chao. Buenas noches. Hermanos.